9:04. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos y bienvenidas también a todas las personas que se van sumando a Puntos de Vista. Hoy tenemos mucha información, ya veíamos un poco de lo que va ocurriendo también en materia de campaña política, organizaciones sociales que se van uniendo y que van conversando con miras a las elecciones, y en instantes vamos a estar hablando más un poco de eso, ¿verdad? Exactamente, y hoy más que nunca muchísimos temas políticos en nuestra agenda, así que estén atentos porque vamos a hablar, por ejemplo, de una encuesta también que fue publicada y que habla en este momento de un empate técnico entre dos de los candidatos a la presidencia de la República. Y queríamos hablar un poco de esto, preguntar por esta encuesta, conocer más detalles, cómo fue hecha y qué otros datos, aparte de esto, de una leve ventaja de Efraín Alegre dentro de lo que se considera un empate técnico. Así que es un poco el arranque de nuestra charla de hoy. Exactamente, por eso vamos a estar ampliándolo con invitados en piso, además también de las repercusiones que fue generando esta encuesta, que es realizada por una encuestadora, una organización brasileña que se denomina Atlas. Así mismo. Es la que realiza esta encuesta, se da a conocer ayer en horas de la tarde-noche, más o menos, Diego, y habla de que si las elecciones se celebraran hoy, habría, como decía Diego, un empate técnico entre Efraín Alegre, que en la torta de porcentajes, por así decirlo, se lleva cerca del 38% de la intención de voto, y Santiago Peña, que quedó en estos mismos porcentajes con el 36%. Además, la encuesta arroja otros resultados, mide un montón de cuestiones y también un poco evalúa la gestión del presidente y la percepción de la gente. Así que vamos a hablar de eso con la gente que estuvo trabajando justamente en esta en esta encuesta. Exactamente, por eso ya lo saludamos a Andrei Román. Establecemos contacto con él justamente de Atlas, esta encuestadora, para poder entrar un poco más en detalles también. Andrei, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación de participar de su programa. Gracias por atendernos, por compartir con nosotros. Bueno, hay mucha ansiedad para hablar de los números principalmente, pero ¿nos podría contar un poco de ustedes, Andrei, de la consultora que realizó esta encuesta? Sí, claro. Atlas es una empresa de tecnología e inteligencia de datos. No somos solamente una encuestadora, sino que una empresa que desarrolla técnicas más avanzadas de recolecta, procesamiento y agregación de datos para diversas industrias. Principalmente nuestro foco es en el mercado financiero, donde trabajamos con instrumentos de previsión sobre la actividad económica. Pero a lo largo de los últimos años también hemos desarrollado muchos estudios y muchas encuestas sobre elecciones en Latinoamérica, y tenemos en esto una trayectoria de precisión y de excelencia, yo diría. Atlas fue la encuestadora más precisa de las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, contando en esto no solamente encuestas a nivel nacional, pero también, como los Estados Unidos tienen un colegio electoral, encuestas a nivel de los estados competitivos que deciden la aritmética del colegio electoral americano, estados como Florida, Ohio, Pennsylvania, Arizona, Georgia, en fin. Tenemos también una buena trayectoria en Brasil, donde nuestra empresa tiene su base principal. La encuesta más precisa de las últimas elecciones presidenciales en la primera vuelta, y también de 11 estados donde difundimos o publicamos encuestas para elecciones de senadores o gobernadores en Brasil el año pasado. En 9 de estos 11 estados, la encuesta que llegó más próximo fue una encuesta de Atlas. Además, en Argentina, en Colombia, en Chile, por ejemplo, en Chile tuvimos recién un plebiscito constitucional, donde las encuestas generalmente se equivocaron, no llegaron próximo. Atlas logró buenos resultados. Hacemos esto a partir de una metodología de recolecta digital, es por eso que logramos estar presentes en tantos países de la región. Entonces, al contrario de encuestas tradicionales con recolecta de datos vía entrevistas presenciales o telefónicas,
Atlas trabaja con un método de reclutamiento digital donde usuarios conectados al Internet en cualquier lugar del territorio nacional descubren de manera aleatoria invitaciones para participar de nuestra encuesta. Puedes estar navegando en un sitio web para leer una noticia, asistir a un video en YouTube, hacer una búsqueda en Google, algún tipo de compra, transacción digital. En cualquier uno de esos contextos puedes percibir un banner publicitario pago por Atlas para reclutar respondientes a nuestra encuesta. A partir de estos, los datos pasan por un procesamiento bastante complejo. Evidentemente hay una superrepresentación y una subrepresentación inicial de algunos grupos de electores, los jóvenes, los electores que son más educados, tienen un nivel socioeconómico más alto, tienen una probabilidad más alta de recibir este contacto inicial y por eso de estar incluidos en la muestra inicial. Pero nosotros estudiamos de manera muy granular este patrón de subrepresentación de grupos representativos del electorado y podemos entonces incorporar ajustes para que las muestras finales sean perfectamente, o si no perfectamente, por lo menos bastante próximas al perfil de la población que estudiamos, en este caso el electorado nacional. Andrei, ¿y ustedes hacen esta encuesta en Paraguay a pedido de algún sector político, a pedido de alguna organización? ¿Por qué realizan esta encuesta, digamos? No, esta primera encuesta fue realizada solamente con un intuito de publicación mediática, porque iremos también a publicar otras encuestas y a partir de esto construir nuestra reputación, nuestra trayectoria en Paraguay. En términos de encuestas privadas, que también realizamos pero no son publicadas, hay una diferencia entre las encuestas privadas y públicas de Atlas. Por ejemplo, si hago una encuesta privada, ella no puede ser publicada después si alguien ya tuvo acceso, porque esto puede impactar, por ejemplo, en precios de activos económicos o puede representar alguna especie de insider trade, ¿no? Entonces, el caso de esta encuesta fue una encuesta que no fue solicitada o paga por nadie en Paraguay, pero sí, también realizamos otras encuestas que son encuestas privadas, incluso sobre Paraguay, principalmente para clientes del mercado financiero o sector privado. Y también puntualmente podemos también trabajar con campañas políticas. Andrei, y hemos hecho esto en diversos países. Okay. Sí. Es muy interesante, queremos saber más detalles de todo lo que fue el proceso y la metodología también de esta encuesta que ya nos estabas contando, pero le pedimos por favor, apelando muchísimo a su paciencia y agradeciéndole nuevamente este contacto, aguardar un momento porque justamente queremos establecer contacto con uno de los candidatos presidenciales para saber un poquito su opinión acerca de esta encuesta y de los resultados justamente, Diego. Correcto. Vayamos un segundito entonces hasta Leila, que tiene novedades para nosotros también ya con Efraín Alegre. Estábamos en la reunión justamente de la concertación. Adelante, Leila, por favor. ¿Qué tal, Diego? Fernanda, de hecho, ya también Efraín está con retorno, si es que nos pueden levantar un poquito más el volumen y así ustedes también ya les pueden hacer las consultas directas. ¿Ya les escucha, de hecho, él? Sí, buenas noches. Estamos hablando, Efraín, con la gente de la encuestadora del Brasil que habla de un empate técnico, una leve ventaja a la chapa de la concertación. ¿Cómo cayeron estos números? ¿Qué comentarios tienen sobre esta encuesta? ¿Ustedes manejaban datos similares o qué números manejan? Bueno, nosotros tenemos números también que nos dan arriba, nos dan un poco más que lo que señala esta medición. Nosotros creemos de que finalmente todas estas encuestas que se publican son importantes. Nosotros, reitero, tenemos algunos números parecidos, pero con una diferencia más importante. De todas maneras, yo creo que lo importante es que estamos a 45 días donde claramente la concertación está posicionada ganando
ganando la Concertación. Hoy es la esperanza de cambio, la Concertación sigue creciendo y eso nos da una fortaleza fantástica. Estamos muy contentos, muy confiados que esto nos va a conducir a una victoria contundente el 30 de abril. Muchos comentarios salieron desde el otro sector, desde las carpas del otro sector, y hablaban de lo contrario, de que estas encuestas no reflejan la realidad. Efraín, ¿cómo toman y cuál es el posicionamiento que tienen en base a esas críticas que hicieron incluso a la consultora también? Sí. Son muy diferentes las encuestas que suele publicar La Nación realmente. Evidentemente. Bueno, nosotros estamos acostumbrados. Hemos visto cosas fantásticas, pero al final siempre la verdad ha estado de nuestro lado. Hemos dicho hace tiempo cuál es nuestro posicionamiento. La gente se da cuenta, además la gente siente. No hace falta mirar una encuesta. Es cuestión de preguntar, hablar con la gente y ya sabemos que la Concertación es hoy la esperanza de cambio en el Paraguay. Así es que nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos una campaña clara, tenemos propuestas, tenemos ideas, y bueno, y ellos todavía andan extraviados, sin propuestas, sin ideas, sin campaña. Bueno, creo que ellos están más preocupados por ver cómo resolver el problema del patrón que ponerse a analizar los grandes desafíos que tenemos como país, o cuáles son las demandas, las necesidades, los sufrimientos, los sueños y la esperanza de la gente. Le dieron destaque, sin embargo, a esta encuesta, doctor, por más que ustedes manejan otros números, muchos adherentes a la Concertación, muchos dirigentes políticos le dieron destaque a la encuesta que se hizo aquí. No, desde luego, bueno, sobre todo yo creo que es importante tener también opiniones independientes como esta, como la que se ha publicado la semana pasada, que hablaba esta calificadora de tanto prestigio internacional, mundial, que decía precisamente que la Concertación gana las próximas elecciones, que Efraín Alegre va a ser el presidente, y bueno, yo le agregaría que sí, que voy a ser el presidente de todos los paraguayos. Estamos viendo una de las gráficas, Efraín, que dice, y si los únicos candidatos fueran Santiago Peña y Efraín Alegre, ¿por quién votarían las elecciones presidenciales? Sacando, por así decir, a los demás jugadores. Se muestra la chapa de Efraín Alegre con Soledad Núñez con un 42,5% y a Santiago Peña con un 41,2%. Usted dice, ellos no tienen campañas, no tienen propuestas exactas. Sin embargo, la diferencia en esta encuesta por lo menos es muy pequeña, un porcentaje que incluso se podría dar vuelta. Sí, bueno, es lo que te decía, nuestras diferencias en nuestros números son diferentes, son mayores, pero de todas maneras, reitero, yo creo que lo importante es la coincidencia finalmente de las encuestadoras independientes, todas nos dan ganadoras, y la nuestra también, así que eso señala que estamos por el camino correcto, que ya estamos ganando y todavía tenemos 45 días, así que yo auguro una victoria contundente. Nosotros estamos creciendo, ellos van bajando y las tendencias son importantes. Hay un 65% de la gente dice que quiere el cambio. Y bueno, así es que creo que esos números son muy fuertes, muy contundentes. Podemos estar más que entusiasmados, podemos estar pensando realmente que a partir del 15 de agosto vamos a iniciar un nuevo tiempo en el Paraguay. Nos merecemos todos una oportunidad para cambiar. Nosotros y los paraguayos y las paraguayas, todos estamos esperando. Esto que nos pasa no es lo que somos. Tenemos que cambiar. Este país del sicariato, de la muerte, de la corrupción y del crimen organizado no es lo que somos. Somos gente decente. La mayoría de los paraguayos y paraguayas somos gente de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Somos los que no nos rendimos. Eso es lo que somos. Así es que el 30 de abril vamos a tener una victoria contundente. Estoy absolutamente seguro. Atendiendo los números que deja también la encuesta con respecto a otros candidatos como Euclides o Payo y Euclides, en realidad en ese orden, ¿se va a intentar de vuelta diálogo con estos sectores? No, por supuesto, no es que se va a intentar, lo estamos trabajando, estamos hablando desde hace tiempo, así que tenemos mucha confianza de que podamos llegar
al 30 de abril todos unidos. Nuestro objetivo es la unidad total, así que seguimos trabajando, así como hoy, imagínense, éramos 40 organizaciones que estábamos construyendo esta gran concertación. Estas 40 organizaciones somos la más grande concertación que conoce nuestra historia, y solamente en esta tarde y solamente con la presencia de ciudadanos de Alto Paraná agregan 110 organizaciones que vienen y nos dicen: nosotros también queremos formar parte de la concertación. Es decir, la ciudadanía se está volcando en la concertación. Estas son pequeñas organizaciones de barrios, del distrito, que son organizaciones a favor de la seguridad, organizaciones a favor, reivindicando la salud, reivindicando necesidades puntuales en el pueblo, de 110 organizaciones de Alto Paraná. Así que hoy podemos decir que la concertación somos 150 organizaciones de todo el Paraguay que estamos trabajando para cambiar la patria. Bueno, Efraín Alegre, le agradecemos mucho por estar en contacto con nosotros. Buenas noches. A ustedes muchas gracias. Saludos. Saludos, hasta luego. Bueno, retomamos contacto con don Andrés y le pedimos disculpas por este tiempo. Bueno, quizás también interesante escuchar las reflexiones de uno de los que participa, uno de los protagonistas de esta encuesta. Exactamente. Andrei, queríamos conocer un poco más acerca de la metodología mediante la cual se hizo, a cuántas personas se encuestó, a través de qué medios ustedes logran llegar a esas personas y cómo hacen para que finalmente esta encuesta no tenga un margen de error demasiado grande al hacerlo, como ustedes mismos decían, a distancia, como lo han hecho en varios países. Sí, fueron 1.600 respondientes. La encuesta tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales para arriba o para abajo. Y tiene representatividad por región, por sexo, por edad, escolaridad y nivel de ingresos. Sobre el método de reclutamiento, pienso que ya he comentado anteriormente, que es un método digital y es el método padrón que Atlas utiliza en todos sus estudios de opinión pública. Pero si me permites también un comentario sobre los resultados. Sí. Hay muchos datos interesantes en la encuesta, además de este resultado global, que apunta para un empate técnico entre los dos candidatos, entre Efraín y Santiago Peña. Y entonces recomiendo a todos que busquen nuestro reporte y que también entiendan las otras preguntas que muchas veces son más interesantes en términos de hacer una lectura más completa del escenario político, social y económico paraguayo hoy. Por ejemplo, hay preguntas sobre cuál es el problema más importante del país hoy y cuál es la calidad más importante que el próximo presidente debería tener. Hay preguntas que también indican el deseo por el cambio. El deseo por el cambio que es mucho mayor de que este resultado de Efraín, en este caso, podría indicar una diferencia de solamente 2 puntos porcentuales. De hecho, la parcela de la población paraguaya que de alguna manera indica una preferencia por el cambio es mucho más grande. Y lo que explica esa diferencia de solamente 2 puntos es una fragmentación, de hecho, entre diferentes visiones sobre el cambio. Hay la visión de cambio representada por Efraín, pero también hay una otra visión de cambio menos prevalente, representado por Payo Cubas, que de hecho es una variable muy importante, porque sin un voto estratégico de Payo Cubas, al final de este proceso electoral, como no hay balotaje, como no hay una segunda vuelta, la victoria de Efraín se torna mucho más incierta. Y hay también hasta una visión de cambio entre electores de Santi Peña. Es por eso también que Santi Peña tiene en su logo y en su moto de campaña la expresión cambiemos, ¿no? Entonces son diferentes visiones sobre el cambio y me parece que al final
La opción que será más sólida es aquella que logra unificar de manera estratégica y pragmática el mayor número de electores. Muy claro para un presidente honesto, Sí. para una lucha contra la corrupción, ¿no? Para una cierta integración de Paraguay en un camino de progreso, no solamente desde el punto de vista económico, que es algo que de hecho está ocurriendo en Paraguay en los últimos años, pero también un progreso, vamos a decir, más en el campo moral, donde los ciudadanos se sienten orgullo de que en su país las cosas se construyen con honestidad, con transparencia, y que entonces el sentimiento de patriotismo es algo que hace a los ciudadanos sentirse representados también en el contexto del sistema político. Con respecto a los números, ya que es muy interesante lo que estás comentando, Andrei, con respecto a ciertas mediciones que se hicieron, que busca la gente, que quiere, pero quería volver sobre el número a lo mejor del que más se habla hoy en día aquí, que tiene que ver con los candidatos a la presidencia de la República, no solamente para hablar de esta cercanía entre Efraín Alegre y Santiago Peña, sino de los otros números, si podríamos compartir un poco los resultados, porque creo que ahí también se comentó mucho quién aparece como tercera opción, como cuarta opción, así que queríamos hablar un poco de esto, de los números para presidencia y por qué se habla de un empate técnico con estos números. Sí, entonces en nuestra encuesta la preferencia para los candidatos es de 38 puntos para la lista de Efraín y Soledad Núñez, 36 puntos para la lista del Partido Colorado encabezada por Santiago Peña, 14 puntos para Payo Cubas y después 3 puntos cada para Euclides y para Chilaver. Es más o menos esto el contexto de los números. Dentro del reporte también pueden encontrar datos sobre la segmentación demográfica de estos números. Entonces hay patrones bastante interesantes. Los electores más pobres que ganan hasta 2,5 millones de guaraníes en términos de ingreso familiar mensual, sí, tienen una preferencia muy clara para la lista de Efraín. Los electores más ricos, principalmente aquellos que ganan más de 6 millones en ingresos mensuales al nivel familiar, tienen una preferencia muy claramente definida para Santiago Peña. En términos de edad también es muy interesante. Los electores jóvenes hasta 24 años son los más alineados a la idea del cambio y apoyan mucho más que la media de la población, tanto a la lista de Efraín y también a Payo Cubas. De hecho, esta dinámica de apoyo mayor entre electores más pobres y más jóvenes es verdad tanto para Efraín cuanto también para Payo Cubas. Entonces se trata de una cierta fragmentación de visiones, una proposición de cambio a partir de una plataforma más convencional dentro del sistema político institucionalizado, esta opción siendo representada por Efraín, y una opción más radical representada por Payo Cubas. En términos del perfil de los apoyadores de Payo Cubas también es muy interesante. Hay una segmentación por afiliación partidaria. Más o menos 12% de los afiliados al Partido Colorado y también 12% de los afiliados al Partido Liberal declaran una intención de voto en Payo Cubas. Entonces, es algo muy inédito, un candidato que logra al margen erodir las bases de apoyo de los dos polos institucionalizados del país, lo que también demuestra cuánto de hecho existe un tema sobre deseo de cambio, de que las cosas no pueden continuar de como están, ¿no? Este discurso radical de Payo realmente es quizás una de las sorpresas de este ciclo electoral, pero no es tan sorprendente mirando al contexto fuera de Paraguay,
en Latinoamérica y no solamente. Muchas veces candidatos con este tipo de discurso han logrado sorpresas y entonces esto es una dinámica que se integra dentro de un contexto donde las redes sociales son cada vez más importantes, donde atributos como la autenticidad del candidato son más importantes que el apoyo político institucionalizado y hasta las propuestas, porque muchas veces el peligro de algunos de estos candidatos, ni siquiera estoy hablando de Payocubas, pero en general, el peligro muchas veces es que estas plataformas políticas logran un espacio muy grande, pero sin una plataforma política clara. Esto sucedió, por ejemplo, con Perú, y vimos entonces después el caos político que ocurrió después de la elección de Castillo. Ahora, Andrei, viendo un poquito el total de la encuesta, también analizaron la situación del actual presidente. Si podés hablarnos, por favor, de esos números que hallaron, de la percepción de la gestión de Mario Abdo Benítez. Sí, lo que es interesante en estos números es que se trata de una tasa de desaprobación muy alta. Si no me engano, es algo arriba de 70% de desaprobación. Pero al mismo tiempo, la intensidad del rechazo no es tan grande, justamente porque el Partido Colorado básicamente ya abandonó al presidente y el principal discurso de su candidato es un discurso que también es crítico en relación al actual mandatario. Entonces, básicamente la relevancia política del presidente actual es algo un poco inédito. No siendo tan grande, también la intensidad de este rechazo no es tan grande porque no es más un tema de discusión política. Básicamente se trata de un cierto conformismo donde todos básicamente están en un consenso de que las cosas no son tan buenas cuanto deberían, pero también esto ya no es más tan relevante porque la crítica está básicamente muy clara, muy aceptada y las cosas de una manera u otra van a cambiar porque tenemos nuevas elecciones. Entonces, lo que me sorprendió en los datos de aprobación del gobierno es que la tasa de desaprobación es muy alta, pero cuando miramos la intensidad de este rechazo o de la desaprobación, de hecho, la categoría regular es la más clara. O sea, no. Es una desaprobación, pero no es una desaprobación tan intensa cuanto podríamos esperar, justamente por cuenta de la irrelevancia política actual del actual presidente. Pero decía André que es un número muy alto, el del 64.5 de desaprobación, en base a algunas comparaciones que se dan en la región. Sí, en una comparación regional es una tasa de desaprobación arriba de la media, sería una de las tasas de desaprobación probablemente más altas de la región, junto con probablemente Perú. Probablemente Perú y Paraguay hoy tendrían las tasas de desaprobación presidencial más altas de Sudamérica. Con respecto a, saliendo un poco del caso del presidente Mario Abdo y hablando de otros políticos, también ustedes midieron el desempeño, podríamos decir, la situación de ciertos candidatos al Congreso y en general de otros políticos, de cómo le caen a la gente, podríamos decir. Sí, me parece que la principal diferencia ni es tanto en el nivel de apoyo. Si miramos a Efraín, a Santi Peña, aparecen con más o menos 40 puntos porcentuales cada uno de imagen favorable. Hay una imagen favorable un poco mayor para, por ejemplo, Soledad Núñez y Katia González, pero no es una diferencia tan grande, sería algo dentro del margen de error, básicamente con estos primeros dos. Las diferencias grandes están en la desaprobación, ¿no? Entonces, cuando miramos las tasas de desaprobación, vemos que algunos de estos políticos mantienen buenos porcentuales favorables,
por ejemplo, Soledad o por ejemplo Katia, y tienen tasas de rechazo que son mucho menores que políticos, vamos a decir, que son más antiguos en la escena política. Y esto incluye a Efraín, incluye a Santi Peña, incluye evidentemente a Horacio Cartes y al actual presidente, a Mario. ¿Ustedes van a volver a tomar números en Paraguay antes de las elecciones? Sí, probablemente lo vamos a hacer, por lo menos antes de la elección. Queremos tener una medición final y probablemente tendremos algo también entre estas dos mediciones. La primera que hicimos esta semana y la última, no sé exactamente cuántas mediciones tendremos, depende un poco también de nuestro plan de difusión mediática, del interés de potenciales colaboradores en el espacio mediático dentro y fuera de Paraguay, pero sí, con certeza tendremos nuevas mediciones. Y para entender esta partecita, creo que faltó, ¿por qué se considera empate técnico? ¿Qué diferencia tendría que haber entre uno y el otro candidato para pensar que hay una victoria ya de alguien? Y el margen de error, que es un concepto teórico, matemático, sí, pero es útil mismo así, es de 2 puntos percentuales. Entonces, básicamente cualquier número dentro de esta margen, entonces si tenemos, por ejemplo, el percentual de Efraín, el concepto del margen de error dice que si fuéramos a hacer 100 mediciones probabilísticas de la población paraguaya, 95 veces la medición estaría dentro de una margen de 2 puntos percentuales en relación a esta medición que difundimos ahora. Es por eso que también si el resultado de la elección fuera, por ejemplo, 2 puntos arriba o abajo del número que difundimos, consideraríamos que la medición fue correcta porque se aproximó dentro de un intervalo de incerteza estadística al resultado final. Por cuenta de esto también podemos decir que los dos resultados básicamente están en una zona de empate estadístico, o sea, es posible a partir de estos números que al límite Santi Peña podría estar mínimamente arriba de Efraín con una margen muy reducida. Y por esto es considerado que existe un empate estadístico. Para que podríamos estar fuera de esta zona de empate, la margen de distancia entre los dos candidatos en la encuesta tendría que ser de por lo menos 4 puntos percentuales, manteniendo esta margen teorética que depende del tamaño muestral, que es de 2 puntos. Entonces, una diferencia de 4,5 puntos, por ejemplo, sería considerado algo que está fuera de la margen de error. Y simplemente, al menos de mi parte, para terminar, porque acá estamos permanentemente hablando mucho del papel que juegan los otros candidatos en esta elección, vemos que ustedes preguntaron si solamente fueran Peña y Alegre los candidatos, tampoco la diferencia se despega uno de otro prácticamente. Sí, esto es porque el voto de Payo Cubas principalmente es un voto muy radicalizado en este momento. O sea, muchos de los electores, o la gran mayoría de los electores de Payo Cubas no quieren declarar voto a favor de cualquier otro candidato que no sea Payo Cubas. Y este escenario también con solamente Efraín y Santi Peña es un escenario puramente hipotético, no es el escenario real de esta elección. Entonces las personas en general, cuando responden esta pregunta, declaran un voto blanco o nulo. No es por cuenta de la migración de voto que se mantiene el empate principalmente, más por cuenta de esta migración para una tercera categoría de no preferencia para ninguno de los dos. Esto no quiere decir que el comportamiento real de todos estos electores será este. De hecho, he visto en el pasado situaciones donde encuestas
pueden errar justamente por cuenta de este voto útil o estratégico que solamente se cristaliza en el día de la elección. Los electores llegan a las cabinas de votación, entienden que de hecho su primera opción no tiene ninguna chance de ganar, y entonces piensan cuál es el mejor, cuál sería la mejor conclusión, el mejor escenario posible al final del día de hoy, a partir de mi voto. Y entonces optan por una opción que de hecho tiene más chances de impactar positivamente en sus vidas, básicamente, en lo que va a suceder con el resultado de la elección. Entonces es posible por cuenta de esto que algunos de los votos que hoy en día están en el campo de Payo o de Euclides o de Chilaver migren entre ahora y el día de la elección, y sí, principalmente del momento final, cuando los electores entienden que no vamos a tener una segunda vuelta. Entonces hay que considerar con mucha atención mi voto, y por cuenta de esto decido de forma estratégica apoyar a este o a este otro candidato. Y las razones de voto útil también dependen mucho del perfil del elector. Hay el voto útil a favor de Efraín, pero puede haber también voto útil a favor de Santi Peña. Claro. Y puede haber también un voto útil diferente, que es el voto útil de protesta, vamos a decir. No me importa quién gana estas elecciones, no me gusta más Efraín que Santi Peña, y entonces para mí la cosa más útil es de hecho el caos. Entonces apoyo a cualquier otra opción, porque esto es el útil para mí. Es un concepto de utilidad bastante personal para cada elector. Gracias por tu tiempo, Andrei, muy amable, y nosotros aguardamos la próxima encuesta para seguir charlando. Muchas gracias y estamos atentos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Andrei Román. Bueno, de la consultora Atlas del Brasil, que emitió esta encuesta, dio a conocer, son datos muy interesantes los que estaba dando Andrei al momento de hablar del segmento de personas que le votan a cada candidato. Y estaba viendo, uno puede incluso entrar a conocer en la página de esta consultora los datos de la encuesta. Y lo que decía nada más Andrei Román de la consultora es: Efraín Alegre concentra una mayor cantidad de votos de personas que ganan menos del salario mínimo, menos de 2,5 millones de guaraníes. Son el 42,5% de las personas que ganan menos del salario mínimo dice que votará por Efraín. Al contrario de Santiago Peña, quien en esa franja de cuánto ganan esas personas, solo el 21% de ellos le da su voto a Santiago Peña. Pero hay una diferencia enorme cuando hablamos de gente que gana más de 6 millones de guaraníes. Ahí la diferencia es donde se abre a favor de Santiago Peña, porque dice el 52,6% de los que ganan más de 6 millones de guaraníes va a votar por Santiago Peña. También interesante el tema de edad, que la gente más joven está más dispuesta a votar por Efraín Alegre según esta encuesta. Y lo otro, nos quedamos con el número también de Paraguayo Cubas, y también eso, que roba, por decirlo de alguna manera, igual cantidad de electores a ambos partidos tradicionales. Claro. Uno pensaba mucho, no, ese es el voto que le están robando a Efraín Alegre. Bueno, aparentemente en partes iguales se llevan los votos de los afiliados a los partidos, ¿se entiende? Claro, de los afiliados del Partido Liberal y del Partido Colorado. Correcto. Exactamente. Bueno, hacemos breve pausa, enseguida seguimos conociendo, incluso voces también opinantes acerca de esta última encuesta que se dio a conocer y que ya dio bastante de qué hablar. Muy bien, seguimos nosotros en nuestra tarde-noche de puntos de vista. Ya estábamos hablando de las encuestas, o al menos la última encuesta publicada, y que ha generado también muchísimos comentarios, no solamente a través de lo que han sido las redes sociales, sino también en el WhatsApp. Así que gracias a toda la gente que está opinando. Ya tendremos nuevos números en algún momento. Exactamente, y ya queremos seguir un poco la charla, el debate, ver lo que va dejando estas encuestas, estos números, con invitados como les anunciábamos aquí en piso, invitadas en este caso, así que les agradecemos a ambas la presencia en esta noche aquí en el canal. A Sofía Shade, ella es candidata a vicepresidenta
junto con José Luis Chilaver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bienvenida. noches, gracias por el espacio, buenas noches y a todos nuestros compatriotas del otro lado de la tela también. Bueno, y también a Pilar Callizo, ella es candidata a senadora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir. Igualmente. ¿Cómo ven el espacio político para las mujeres actualmente en nuestro país? Comparando algunos años atrás, ¿cambió el escenario? ¿Mejoró? ¿Hay realmente participación? ¿Cuesta todavía? No, de que cuesta, indudablemente que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos representadas en el Parlamento con un porcentaje muy inferior al mínimo que la propia ley electoral establece, que es del 20%, ¿verdad? Entonces, esa representación se ve hoy con muchas candidatas que integran las listas. Pero acá lo que tenemos que ver es qué cantidad de mujeres realmente van a terminar siendo elegidas para los cargos de toma de decisión. Ahora, si te remontás por ejemplo, a la época de la Constituyente, por tomar un plazo más o menos cercano, ¿verdad? 91. Podemos decir que hay un enorme avance. Fíjate que en esa época las mujeres éramos incapaces de hecho. O sea, que teníamos derechos reconocidos, pero no podíamos ejercerlos. Entonces, hoy sí quiero decirte que la migración de la mujer del sector privado a lo público ha tenido un gran avance. Sin embargo, en cuanto a lo político, todavía nos queda un trecho por recorrer y vamos a ver ahora los resultados de estas elecciones. Vamos a ver. Sí. Yo creo mucho que necesitamos diseñar nuevos espacios de hacer política y eso es lo que me llevó a mí a involucrarme en este proceso electoral. Si bien es cierto, vengo del sector del diseño de políticas públicas, pero no así de partidos políticos. Creo de que como dice Pilar, hay un nuevo escenario del ejercicio electoral y en donde muchas mujeres, en nuestro caso, se han animado a visibilizarse con sus causas. Y eso es muy importante. La vara tiene que ser de la mitad para arriba. ¿Y por qué pongo eso en el debate? Porque estamos muy acostumbrados a creer que el disenso está mal. Si nosotros hacemos política y pensamos todos igual aquí, no estamos haciendo política. Política es disenso. Exactamente así se han creado las sociedades. Entonces, peor todavía si antes como mujer, y le miraba a Pilar como hace poco que tenemos una voz política, pero somos las mujeres junto a los hombres que hemos construido este país. Por lo tanto, yo personalmente estoy muy contenta con todas las mujeres que nos acompañan. Y fundamentalmente, ¿por qué? Y te miro a vos como una mujer joven. Detrás de nosotras van a venir ustedes, donde van a estar libres de preconceptos, en donde un ejercicio de hacer política se va a iniciar en el ejercicio electoral. ¿Qué significa eso? Salgamos de esa política clientelar, que es la que nos llevó a este escenario. ¿Y por qué pongo el término clientelar? Porque hacer política comprando voluntades es clientelismo. ¿Qué nos llevó a eso? ¿Por qué parecen hasta barra brava los partidos políticos tradicionales? Porque todos tienen que vestir del mismo color, todos tienen que pensar igual, porque eso es un escenario tradicional del ejercicio de hacer política. Y te escuchaba y que te reclamé en el intervalo, escucho mucho que los comunicadores dicen fulano o mengano le quita voto. No hay que cercenar el ejercicio de hacer política y el proceso electoral es un proceso para valientes, no para cobardes. Entonces, cuando yo decido con fortaleza o técnica o política con otras mujeres ir a este nuevo diseño de hacer política y vienen y nos dicen,
ese grupo le quita voto a uno u otro. ¿Bajo qué criterio están cercenando ese ejercicio que hace parte de la democracia? ¿O vivimos una autocracia entonces? En ese punto nada más, doctora, veíamos un poco el repaso incluso de esta consultora brasileña que decía, finalmente, para no usar el término robar, se lleva, o por lo menos Paraguayo-Cuba, decía específicamente en este ejemplo, logra, podemos decirle sacar, llevar de alguna u otra manera, logra captar esos votos, decía el propio encuestador, del Partido Liberal, al igual, en casi igual porcentaje que puede captar votos del Partido Colorado. Yo le preguntaría a él si él hizo un estudio longitudinal del crecimiento del señor Payo Cubas. ¿En qué sentido? Si ellos hicieron un cohorte nada más y determinan ahora, eso es, yo estoy haciendo una observación, sí, no un juicio de valor, claro, de esa metodología, porque no leí sus instrumentos, no tuve tiempo de leer la encuesta, pero sí vi la encuesta. Ver no significa estudiar la encuesta. Sí. Entonces, cuando vos decís le quito voto a uno u otro, estás haciendo un juicio de valor. No es, deja de ser una observación. Me extraña en técnicos de ese calibre que tengan ese tipo de observaciones. ¿Saben por qué? Porque eso hace que personas que quieren, personas disruptivas como Payo, disruptivas como José Luis, apuesten a él. Eso lleva al bipartidismo que Paraguay vive hace 30 años de tiempo democrático. ¿Qué pasó con el Partido Patria Querida? Un partido que emerge con líneas estratégicas que personalmente me gustaba, cada vez son menos, porque el bipartidismo lo consume a esos líderes emergentes. Entonces, Payo Cuba es un líder emergente, pero que no tiene un ejercicio incipiente. ¿Cuántos años él viene haciendo política? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es el enfoque que él tiene de la visión país? O sea, claro, está bien, esta agencia es de afuera, le comprendo y les entiendo, pero ese tipo de observación es lo que hace el sesgo negativo. Y yo te pregunto a vos, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que se polarizaron en los dos candidatos fundamentales? Hace más de 2 meses. El candidato del Partido Liberal hace 15 años hace campaña. Santiago Peña hace 10 años que hace campaña. O sea, vos entonces vas a dejar que la decisión de tu vida tome aquel político tradicional a la vieja usanza antes de permitir que líderes emergentes como mujeres tengan participación en decidir lo que es bueno o no contigo, con todos los paraguayos para nuestro país. Se dan cuenta que el ejercicio de la política es conversación, es hablar, mi herramienta es el lenguaje. Por eso que yo digo siempre que la educación, como lo decía Platón, es la gran deuda. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser libre e ignorante al mismo tiempo. O voy a ser ignorante y voy a carecer de espíritu crítico, o voy a ser libre teniendo capacidad de decir, no señores, veamos, unas elecciones se puede definir 15 días antes. Y acá la gente de afuera ya está definiendo por no. Puede ser que su investigación sea seria y tenga criterios de rigor. No estoy diciendo que no lo tenga. Ahora bien, en la comunicación, ojo el sesgo, ojo con los sesgos. En este caso también, ya que nos metimos un poco allí a hablar de esta encuesta, doctora Pilar, ¿usted cómo ve, pudo ver un poco algunos detalles de la encuesta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad, antes de contestar lo de la encuesta, en realidad se tocaron demasiados temas que sería interesante ordenar un poco, ¿verdad?, sobre qué específicamente vamos a hablar. En primer lugar, decirles que me había quedado sin explicarles con relación a la participación, solamente un detalle que es importante, que tiene que ver con que después de mucho tiempo, ¿verdad?, dentro del Partido Liberal se consiguió la paridad, que estaba hablando justamente esa posibilidad de que se pueda tener la participación. Somos el 49.7% de la población, por lo tanto tenemos el mismo derecho a poder ser elegibles en igualdad de condiciones y oportunidades.
Entonces la paridad estatutaria que se consiguió en el Partido Liberal es muy importante de mencionar porque a partir de ahí otros partidos políticos o movimientos pueden lograr también esa participación desde ese concepto, ¿verdad? E inclusive ver la posibilidad posteriormente de que no solamente otros partidos, sino que nuestra propia ley electoral pueda tener una reglamentación diferente acorde a los tiempos que se están viviendo. Y respondiendo a la pregunta que me decís con relación a la encuesta, en realidad la encuesta es un análisis que se hace de un momento determinado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, que es una herramienta válida, pero lamentablemente se ha distorsionado mucho el alcance de lo que realmente puede dar credibilidad o confianza a una encuesta. Y esto me tengo que remontar necesariamente a la elección esa en donde el Encuentro Nacional, ¿te acordás? Totalmente. Daba que Caballero Vargas era el que iba a ganar las elecciones. Y por eso es que no se unió a la INE en un momento crítico para nuestro país, en un momento estratégico que necesitábamos de esa unión. Entonces, más o menos quiero hacer el paralelismo con lo que vos estabas mencionando, porque resulta que no es la cuestión. Yo entiendo tu observación con relación a esa palabra quitar. Así es. ¿Verdad? En todo caso, a lo mejor se podría usar resta, la posibilidad, ¿verdad? Sí. De, a través de un objetivo mayor, podamos aglutinar a todas las fuerzas para salir de una situación que nos agobia y que nos tiene en un estado bastante crítico como país. Doctora, Totalmente un poco para las dos también la charla, porque también le llamo en estos números, creo que más allá de la herramienta de esta encuesta en general, se habla mucho de esto. Y la percepción o lo que ellos miden dice que el 65% habla que el principal problema del país es la corrupción, sí, el acceso a servicios de salud y medicamentos en segundo lugar, y en tercer lugar la inseguridad. Ustedes que están haciendo ahora esta política ahí también mano a mano con la gente. Es así, es así. Esto responde es así. La corrupción es el... Es así, yo recorrí prácticamente todo el país en las internas partidarias y también ahora, ¿verdad? Y quiero decirles que es agobiante lo que uno siente, sí, en cuanto a las necesidades que se están teniendo. Y lo primero es la corrupción, porque la corrupción es justamente lo que hace que después se noten esas otras falencias, como el faltante de medicamentos, por ejemplo. No sé si a vos te pasó, porque me imagino que también recorriste muchísimo. Y a mí, pero mis ojos ven escuelas caídas. Exacto. Cetamol te piden. Cetamol. No hay en los centros de salud, no encuentran, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo ahora. La pandemia que pasamos y la que estamos viviendo ahora con esto de la chikungunya, ¿verdad? Entonces, son situaciones que coinciden totalmente en lo que vos mencionabas. Ahí están los números, no se alcanzan a mirar atrás, un poco más grande también. De percepción de la gente, que esa percepción se traduce en datos duros de lo que está sintiendo nuestro pueblo, nuestra gente, ¿verdad? Sin duda. Como dice Pilar, quiero tomar su palabra, porque el sentir de la gente en los territorios, ¿qué es la corrupción? La corrupción es el producto de la discrecionalidad, del diseño del ejercicio de la política. Otra vez, como nos ponemos a conversar y todo termina en samba, como decimos en el Brasil, porque la discrecionalidad hace
la institucionalización de la corrupción. O sea, pero nosotros no podemos quedarnos en en ese número institucional de la corrupción que tenemos, que es 1.600 millones, por ejemplo, por los organismos multilaterales. Eso es una realidad en número, equivale al 3.5 del PIB. Todo lo que metemos en educación también hay un documento que dice que se malversa, o sea, hay una corrupción institucionalizada. Pero eso no se traduce solamente del lado público. También del lado de los dos lados hay, o sea, tenemos un Paraguay que ha perdido institucionalidad cultural. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? Vamos a ver cómo podemos resolver la corrupción, porque si nos quedamos en el teclado, nosotros sabemos de que hay necesidad de la reforma del Estado, sin duda alguna. No vamos a reducir nunca si no tenemos justicia. La justicia es la que no está presente. Entonces, la corrupción tiene que tenerla, o sea, la impunidad hace que yo, intendente, tenga la discrecionalidad. Pero hay otra cosa más importante, que no tenemos el trazado de la ejecución de nuestras políticas públicas. El mundo diseña, Pilar, gracias a la tecnología, sistemas informáticos que me permiten a mí determinar antes de que ocurra la lesión, antes de que ocurra la corrupción. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nos damos cuenta que hubo una corrupción manifiesta en los recursos de X cuestión, es un bien estratégico que le robamos. Lo que acaba de decir Pilar, medicamentos. Medicamentos es una herramienta de la salud pública que hoy día tampoco tiene datos en tiempo real. Así es. Entonces, si voy a diseñar una política pública en dos bienes estratégicos como salud y educación, tengo que permear el monitoreo de la no corrupción. Y eso es posible con un sistema informático. Todo el mundo diseña así sus políticas públicas, porque cada vez hay menos plata. Cada vez vamos a tener menos donaciones, cada vez nos cuesta más la convergencia en la fiscalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez tenemos menos entrada, no tenemos recursos y las escuelas caídas. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese recurso estratégico? Ojalá lo de Itaipú se resuelva, Pilar. Sí. Pero si no hacemos lo que estamos trabajando, la institucionalidad digital. Y con respecto a, ya digamos, bajando a planes concretos, en el caso del Ejecutivo o en el caso del Legislativo, el tema de la institucionalidad es un tema gravísimo. Pero ¿cómo porque está ligado a la corrupción. Sí. A mí me alegra escucharte, ¿verdad? Pero es tan difícil lo que estás mencionando con relación a ese tipo de tecnicismo, que no es que se desconozca, simplemente no hay interés y no hubo interés en aplicarlos, porque el avance que hay en la tecnología para poder combatir la corrupción es un avance impresionante, en donde lamentablemente, salvo momentos muy específicos en donde se dio una levísima esperanza de que se puedan, por ejemplo, estandarizar ciertos procedimientos. Y te menciono, el primer año y medio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos daba una levísima esperanza que podíamos implementar sistemas internamente dentro de las instituciones públicas que permitieran combatir la corrupción. Control. Claro, con el control, pero el control interno dentro de las instituciones. ¿Pero qué pasó? Al año y medio, cuando eso se estaba desarrollando y estábamos avanzando con una ley de contrataciones públicas nueva y herramientas de ese tipo, acceso a información, por ejemplo, teniendo dentro de las instituciones un sistema de acceso a información institucional, Nicanor dice: quiero la reelección. Institucional, un problema institucional, presenta un problema institucional, se desbarata todo y nos vamos otra vez a foja cero. Ese es un gravísimo problema,
Me encanta. Entonces, ¿qué nos queda como país? Nosotros tenemos que hacer acá, por más difícil que sea, en estos 150 primeros días, tenemos que hacer los cambios estructurales. Y te voy a mencionar uno, si me permitís, un ratito más, para ejemplificar. Esta mañana, ¿qué pasó? Hubo una conferencia de prensa en donde el flamante fiscal general del Estado cuenta a la ciudadanía la situación en la que recibe el Ministerio Público. Bien. Parcialmente, algunas cosas, ¿verdad? No todo, por supuesto, porque recién está ingresando. ¿Y qué es lo que dice? Que en el mes de diciembre se contrata, o sea, se confirma a 59 fiscales. Los fiscales... funcionarios en general también. No, después vienen los funcionarios. Sí. Por eso estaba dudando para poder ejemplificar. Y 24 horas antes de dejar el cargo, contrata a 400 personas. A 400. No, pero no es solamente la discrecionalidad, es el daño que se hace al crear la expectativa en 400 personas que pueden tener esa posibilidad. Tenemos los números ahí atrás, el total. Son, según los datos de la Fiscalía, así datos certeros, 206 ascensos, 115 nombramientos. Y 39 nombramientos nuevos. ¿Ok? Sí. Bueno, para redondear esto que estoy diciendo, esto se llama, en teoría política, se llama violencia política e institucional al servicio de sí misma, en detrimento de los derechos del ciudadano. Totalmente. Eso, violencia política. Claro, es violencia política estructural. Contra los funcionarios. El sistema en general también. La propia ciudadanía. Sí. Ustedes saben el daño que se hace destruyendo una institución como esa. Así es. Pero también se jugó bastante con los nombres de estas personas. Por en el sentido de que muchos de ellos esperando el ascenso que quizás a más de uno le corresponde. Ese es el daño directo. Sí. Pero después tenemos el daño general, que es el de socavar desde adentro, porque es la propia responsable de la institución y una institución tan delicada. Ahora, una cosita con respecto nomás al número que habíamos hablado de... A mí me llama mucho la atención que la gente responda primero corrupción por sobre salarios, por ejemplo, que a lo mejor el día a día del ciudadano tiene más que ver con lo que apareció último en la encuesta, que son los precios, que es el salario, pero la preocupación mayoritaria del ciudadano es la corrupción. Pero está explicando, ella explica porque eso es corrupción también, porque ella está diciendo bien claro que genera una expectativa en aquellos recursos humanos a sabiendas de que esa es una institución que a priori no sabemos si necesitaban o no necesitaban esa cantidad de recursos humanos. No pueden. Dos, está saliendo y yo te nombro, te dejo este problema. Tenemos un Estado, macroestado manejado por pigmeos. ¿Qué quiere decir eso? Justamente ese recurso que ella está diciendo, porque los poderes se retroalimentan, pero hay una sola caja, señores. Tenemos una billetera. De ahí que ella está diciendo que es una violencia política, porque yo como ciudadana voy a tener que pagar de alguna u otra forma ese contrato. ¿De dónde va a salir el dinero si la Fiscalía no es un ente privado que genera sus recursos? De ahí que necesitamos, y voy a retomar, me encanta lo que estás construyendo, porque eso es lo que yo tomo, por ejemplo, como ejecutiva, que Paraguay no tiene, Pilar, hasta hoy día, y eso hace 10 años que tratamos, un sistema integral de información. No hay. Cada institucionalidad tiene sus datos, pero no interoperan. Entonces, como Estado, macroestado, no aclares porque oscurece. ¿Por qué un sistema integral de información es necesario? Por esta cantidad de cuestiones que ocurre.
que impacta y el ciudadano dice, ¿por qué la corrupción no me voy a los hospitales y me muero? Corrupción. Mis hijos no tienen educación. Corrupción. Claro que sí, se traduce en ese hartazgo. En ese concepto. En ese concepto. Y quiero terminar con el sistema integral de información. El mundo gerencia sus vidas con datos. Lo que te decía de la trazabilidad o del sistema informático que necesita Paraguay, tiene que tener un insumo ordenado. Nosotros tenemos en el teléfono datos ordenados como individuo. El Estado no tiene datos ordenados. No tiene ley de protección de datos. Teniendo una la inseguridad ciber está a la orden del día. Nosotros no tenemos protección. Tenemos un ministerio encargado de eso. Sí, tenemos un ministerio, pero no tiene, la ley de protección de datos no existe. Acá hay que gerenciar. Protección de contenidos bélicos y morbos hasta los 18 años, por Dios. Estamos hablando de que todos somos digitales, pero somos más peligrosos que mono con gilet. Cortamos por todos lados si le damos a un niño de 6 años un dispositivo y él navega en el mundo por contenidos bélicos y morbos. Vemos en la escuela, gracias a Dios, nada bélico no pasó todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener leyes que nos protejan más allá de una institucionalidad. Y la corrupción, repito, es cultural. Entonces tenemos que trazar herramientas que promuevan, Pilar, una intercepción de la corrupción, que no ocurra. Bueno, sabes que yo realmente no coincido mucho en que sea cultural. Yo creo que se hace cultural en la repetición de los hábitos que se crean adrede en nuestra sociedad. Y sí. Ese es el problema. Porque si fuera cultural, entonces no hubieran habido en la historia del Paraguay tantas personas honestas como hubieron. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. O sea, nosotros tenemos, y no voy a citar ahora, pero simplemente decir que en el Paraguay han habido personas, pero sumamente honestas en el ejercicio del poder público. Qué hermoso. Y entonces, acá lo que tenemos que ver es que nos tiene que llamar la atención es cuándo se inicia la perversidad de los antivalores en nuestro país. Que eso fue creciendo en la medida que fueron pasando los años, ¿verdad? Inclusive dentro mismo del Partido Colorado han habido hombres, y voy a mencionar a un Blas Garay, por ejemplo, y han habido otros exponentes de ese partido que han dado lustre al partido. Pero sin embargo, podemos decir también que ha habido un dictador que prácticamente con el verticalismo y con el totalitarismo que gobernó este país durante mucho tiempo, nos impidió a nosotros desarrollar lo que necesitamos en este momento, porque los antivalores entraron en toda la dimensión. Y eso se fue repitiendo, y no solamente ya quedó en el Partido Colorado, sino que también se fue repitiendo en las otras carpas políticas, ¿verdad? Porque no son solamente los partidos tradicionales los que tienen este problema. Acá hay una situación que yo creo que es una situación que se debe tener en cuenta. En Paraguay no hay un sistema de partidos políticos. En Paraguay nosotros no tenemos realmente, por ejemplo, de lo que estaba hablando, una ley de rendición de cuentas. Si no tenés una ley de rendición de cuentas, ¿cómo el Congreso va a cumplir con sus facultades constitucionales de controlar el gasto público para poder después dar los montos que correspondan en el presupuesto nacional? Por eso que ese presupuesto no se presenta luego por resultado.
Claro, Porque lo que estabas mencionando requiere de esa política de rendición de cuentas en donde vos tenés un punto de partida y un punto de salida con el resultado y la incidencia del monto del gasto público que se utilizó. Eso no existe en Paraguay. Tiene que haber, Pilar. Eso no existe. Si no logramos, no vamos Y a crecer ahora es la como oportunidad. sociedad. Ahora es la Aquí oportunidad. nosotros tenemos hace unos cuantos programas, hace un buen tiempo estamos trayendo ideas políticas para que se acabe también ese discurso. No hay ideas, son todos iguales. Y nuestra intención es esto, que la gente le pueda escuchar a la gente que propone ideas para que el ciudadano tome buenas decisiones, la ciudadana tome buenas decisiones. Así que le agradecemos mucho por sus ideas. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y les deseamos mucho éxito en lo que se viene en el gran desafío electoral. Aunque primero está eso también, ¿verdad? Muchas ideas, pero hay que ir a votar por sobre todo. Exactamente. La participación es fundamental en estas elecciones del 30 de abril. Sí, realmente yo agradezco y reclamo otra vez la poca politicidad de los paraguayos. Los jóvenes no son convocados porque no hay esa conciencia de que realmente su participación política es lo que él necesita como ciudadano, no aquel a quienes nos votan. 2.600.000 son los jóvenes, así que Qué atentos para votar. Ojalá, Muchas gracias. ojalá. Gracias, Pilar. Gracias, Sofía. Muy amable. Bueno, jornada muy intensa en puntos de vista. Estamos escuchando varias voces. Empezamos hablando de una de las encuestas, que también es con muchos comentarios. Sí. Hablamos con candidatas también, Fer. Y hablamos de política en general en esta noche. Y también del financiamiento político, ¿eh? Ojo con eso porque se viene exigiendo mayor control y ahora queremos hablar justamente de eso. Por eso ya la saludamos a nuestras invitadas. Está Marta Ferrara, que es de Semillas para la Democracia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y también nos acompaña Sara Serna. Ella es coordinadora, directora de un proyecto que fue lanzado el día de hoy. Doctora, ¿cómo le va? Sí, muy buenas noches y un gusto estar con ustedes. Gracias por estar realmente. Vos venís bien afilada, me comentaron. Fer. Sí, exactamente. Porque hay, y ya ellas nos van a explicar mejor, es un proyecto que busca frenar un poco la infiltración que tienen o que se viene viendo, decían ustedes mismas, del crimen organizado a través del financiamiento dentro de la política. ¿Alguna de las dos que pueda resumirnos un poco en qué se basa el proyecto que se lanzó hoy? Bueno, me encantaría, Sara, sí. ¿Puedes explicar? Básicamente es un proyecto que viene a buscar el acompañamiento, el fortalecimiento de la ciudadanía, justamente de cara a todo el proceso electoral. No es solamente el día de las elecciones, el 30, sino también posterior a eso. O sea, el proceso electoral se inicia precandidaturas, candidaturas y culmina de alguna manera una parte el 30 de abril, y posterior a eso queremos un poco, como ustedes conversaban hace un momento, con la ciudadanía estar de alguna manera trazando, hablabas vos muy bien hace rato de la trazabilidad de ese financiamiento, porque estamos muy conscientes de que todo lo que tiene que ver con las campañas, las candidaturas, la rendición de cuentas, tiene mucho que ver con intereses también que se manejan y que, bueno, eso de alguna manera afecta a la calidad de la democracia, la representación política en el país, pensando sobre todo en todos los mercados ilegales que pueden estar relacionados con la política. Y como lo decían ustedes, queremos al final de cuentas pensar que nuestra democracia tiene que estar, en este caso el 30 de abril, pujando a candidaturas, a candidatos y candidatas que tengan en ese sentido igualdad de condiciones en temas de lo que respalda su trayectoria, lo que respalda también de dónde vienen sus intereses y a qué intereses van a responder después del 30 de abril. Hay mucha gente que dice que en estas elecciones en particular va a estar muy en juego el tema del poder económico, que con este sistema de votación va a privilegiar al que tiene más recursos. ¿Es un peligro real ese? Sí, es un peligro real. Bueno, nosotros desde Semillas hemos venido alertando del riesgo que se corre con las modificaciones que han habido no hace mucho tiempo en el Código Electoral, ¿verdad? Hay una serie de recomendaciones y de proyectos de ley pendientes de aprobación en el Congreso y lamentablemente la clase política no se hizo eco de ello, hizo una sola modificación que es el desbloqueo de listas o voto preferente. Bueno, la crítica que se hace justamente a esta reforma electoral que se hizo acá en Paraguay, que en otros países también existe,
es de que es una batalla de todos contra todos, donde lo más importante y fundamental es el dinero, porque hay que diferenciarse de alguna manera del otro contrincante, incluso el de su propio movimiento o partido, para poder sobresalir y conseguir los votos. ¿Y qué es lo que se consigue? Bueno, que haya mucha necesidad de dinero, mucha necesidad de estructura para poder llegar. Finalmente se convierte, como nosotros decíamos, en una batalla de todos contra todos. De alguna manera se va minando las bases partidarias y lo que se termina convirtiendo de a poco, de no exigir controles y otras modificaciones más dentro del sistema electoral, que se vuelve una plutocracia. ¿Qué significa eso? Que reina el poder del dinero, y generalmente cuando uno responde a los intereses del dinero, responde a los intereses del que pone la plata. Y acá tenemos también el riesgo, como pasa también en otros países, porque acuérdense que este tema es un tema regional, es un tema transnacional. El crimen organizado no opera solamente en nuestro país, es una fantasía, es algo que supera nuestras fronteras, y entonces ahí nos damos cuenta de que a quién responden, y muchas veces son ellos mismos los que trafican con influencias, los que pertenecen al crimen organizado en sus distintas modalidades. El crimen organizado no es uno solo, ¿verdad? Entonces son ellos mismos los que acceden a los cargos. Claro. Sobre ese punto, hoy emitían ustedes un comunicado en conjunto de varias organizaciones, y a mí particularmente me llamó bastante la atención la parte en la que señalan que el contexto político hoy ya está amenazado por ese tipo de problemas. Es bastante directo lo que señalan, de que hay una infiltración directa, hay una amenaza directa ahora, no solamente para el 30 de abril o para después. Claro, bueno, hay que aclarar que este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo desde Semillas para la Democracia, con el apoyo de la USAID, que es la Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, es un proyecto que trasciende las elecciones. Nosotros no vamos a trabajar ahora solo para el 30 de abril. Esto va más para allá, ¿verdad? Va a durar 1 año y medio. La idea es empezar a generar y crear conciencia fundamentalmente en la ciudadanía de que las cosas sí se pueden cambiar, de que necesitamos la participación ciudadana y el involucramiento de los distintos sectores para poder crear conciencia sobre el riesgo que corre nuestro sistema democrático con la emergencia del dinero sucio en la política. O sea, existen mecanismos incluso en las instituciones del Estado, Sara les puede explicar mejor, algunas herramientas que ya existen. Lo que queremos es que la ciudadanía conozca esa herramienta de control, que mejore las herramientas, que mejore la participación ciudadana y que los distintos sectores se involucren en esto. O sea, este es un problema que nos afecta a todos y el miedo no nos puede inmovilizar. Y en cuanto a eso, los mecanismos de control que se tiene hoy, que es efectivo, digamos, para controlar el financiamiento, sobre todo que sea en los límites establecidos y que sea legal el dinero. Sí, actualmente hay un esfuerzo importante que se ha hecho justamente a partir de todas esta serie de reformas, y tiene, digamos, el último caso en concreto donde se han podido trazar, hacer esa cotejo y rendición de cuentas, es el mecanismo de Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que tiene acceso a la ciudadanía, el sector periodístico, el sector académico, para poder observar que digamos, en ese sentido, qué rendición da el candidato, la candidata. Y bueno, en ese sentido también creo que hay otras maneras, que es donde queremos que hoy hablábamos con sectores de empresas privadas, de la academia, también de organizaciones de la sociedad civil, decimos, donde no está todo reglamentado, ¿qué se puede hacer? Se puede de alguna manera exigir mayor transparencia. Vos lo decías muy bien, el tema de cuánto se gasta, en qué se gasta, y sobre todo también pensando en el tema de a qué intereses, qué trayectorias. Creo que eso, sobre todo cuando vemos una oferta electoral con este nuevo sistema de voto preferente, decimos, tenemos que ir a buscar justamente eso, qué trayectorias respaldan, qué intereses están, y en ese sentido hay un esfuerzo, pero hay que acompañar. Están distintos mecanismos, CEPRELAT, SENAC, SENAVICO y en este caso el Tribunal Superior de Justicia. Pero decían que faltan herramientas legales que quedaron paradas en el Congreso. Exacto. Bueno, existe un paquete grande de modificaciones del sistema electoral paraguayo. A mi criterio, todo el Código Electoral debe ser sujeto de una observación y modificación en muchos puntos. Es como ya vetusto, bastante viejo, ¿verdad? Pero existen paquetes de reforma, como por ejemplo el tema del transporte público,
público sin costo el día de las elecciones, que se aumenten los lugares de votación, no más urnas en los lugares que están, sino que llegue realmente a todas las comunidades indígenas, a fin, por ejemplo, de evitar los famosos corralones, que los presos sin condena, que si bien puede ser una mayoría no muy grande en términos de número de votantes, pero sí es una flagrante violación a los derechos humanos. Nosotros sabemos que tenemos una población carcelaria muy alta, sin condena y que no tiene derecho a votar. Entonces son varias modificaciones que se han sugerido y que no se han hecho en su momento. Y se hizo como un parche, yo le digo, nos vendieron, a veces el camino al infierno al cielo está lleno de piedra. La gente creyó que se iba al cielo el día que se hacía el desbloqueo y no es tan así. O sea, yo creo que uno tiene que ser un poco más crítico con ciertas cuestiones y darse cuenta de que un sistema democrático está sustentado en los partidos políticos. Lo que necesitamos es partidos políticos más fuertes, partidos políticos que permitan una participación pluralista de distintos sectores vulnerables. Este sistema beneficia a la gente con dinero, perjudica, por supuesto, a las mujeres, a las comunidades indígenas, a los grupos subrepresentados. Básicamente no les da espacio, porque no tienen recursos, no tienen estructura, no tienen aparatos y tampoco hay espacio para ellos en los partidos tradicionales. Y ni siquiera en los otros partidos, porque tampoco veo que haya muchos candidatos que representen a estos sectores, porque simplemente no llegan, no pueden competir con el dinero. ¿Ese financiamiento qué financia realmente o qué debería financiar realmente? ¿Cuál financiamiento? El financiamiento político, digamos. ¿Cuál es el objetivo de ese dinero en blanco, por así decirlo? Bueno, en nuestra ley electoral, Sara les voy a explicar mejor tal vez, existe dos tipos de financiamiento, el privado y el público. El público, a pesar de que mucha gente cuestiona, es el único que vos podés trazar y controlar mucho mejor, porque si vos le diste tanto como Estado, vas a saber cuánto tiene que rendir y cuánto tiene que gastar. Es el que reparte el Tribunal Superior, digamos. Exacto. De acuerdo a los votos, etcétera. El otro, el que es del sector privado, es cierto, existe la ley de financiamiento de partidos políticos que se hizo a partir de todas estas reformas que se hicieron, donde uno tiene que hacer una declaración jurada de gastos, etcétera. Pero hay una parte del dinero sucio que no se cuenta. Hay gente que recibe donaciones de publicidad en televisión de algún donante, de algún amigo, carteles en vía pública y después rinde y dice que no gastó nada. Entonces, pero eso es gasto. Incluso las redes sociales no están reglamentadas. Y está bien, no está reglamentada, entonces la gente discrecionalmente pauta. Pero es gasto, es dinero que se gasta en las elecciones. No importa de dónde sale, es gasto electoral. O sea, yo puedo declarar que no gasté nada y puedo no haber sacado nada de mi bolsillo. Pero justamente me regalaron ustedes conocen cómo funcionan los medios de comunicación, me regalan segundos en radio, me regalan segundos en televisión, que cuestan muy caros, me regalan centímetros en los periódicos, carteles en vía pública, pues yo no gasté nada, pero ahí estoy. Pero también eso se declara, ese tipo de bueno, hay gente que no declara. Sí. Y que como no aparece, como no es un gasto que está registrado, entonces aparentemente aparece eventualmente como que yo no gasté como candidato. Entonces, bueno, hay varias trampas, ¿verdad? Es bastante complejo. La idea de este proyecto es que la gente vaya entendiendo. Es un tema muy antipático. A veces la gente tampoco, no es que está muy interesada en hablar de política, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, lo que nosotros queremos a través de este proyecto es llegar a distintos sectores ciudadanos que justamente vayan entendiendo cuáles son los mecanismos que existen, cómo funciona de repente esa herramienta que está en el Tribunal Electoral para yo controlarle a mi candidato y ir generando conciencia de la gravedad de este problema, ¿verdad? Ahora, evidentemente hay cosas que mejoraron desde que llegó la democracia, pero también es cierto que es impresionante cómo creció el crimen organizado. De lo mejor decir en algún momento, parece que a fulano le financia un narco, a hablar del narcodiputado, y lo decimos prácticamente ya sin sonrojarnos, realmente da la sensación de que estamos un poco atrás, digamos, en cuanto a cómo ha avanzado el crimen organizado en la política. Y ahí creo que una cuestión central, decíamos, ¿cómo afecta esto de alguna manera a todo lo que tiene que ver con la calidad de la representación en el sentido de los intereses? Y creo que otra de las cuestiones que no se evidencia es todo el impacto que tiene en cuanto a seguridad, o sea, calidad de los derechos humanos de las personas, todo lo que tiene que ver con estabilidad también. O sea, esa es la otra cara que uno dice, sí, son candidatos y candidatas, pero también de una realidad nacional que está superando, digamos, es en este caso una problemática a nivel transnacional. Y quería agregar un poco también lo que mencionaba hace un momento Marta, que vos preguntabas,
el tema de cuánto se gasta, que es una cuestión particular específicamente de nuestra política nacional, es el día de las elecciones. O sea, cuestiones básicas, y lo decíamos, por ejemplo, una cuestión como la movilización. Claro. Ahí es un gasto importantísimo. Teníamos hace poco la presentación de un colega que decía, ahí se gasta arrear gente. O sea, la compra de votos son prácticas clientelares que terminan socavando lo que es, en este caso, en el caso de Paraguay, que es una cuestión como de fortalecimiento de la ciudadanía. Voy a elegir a las autoridades, voy a elegir programas, ustedes estaban hace un momento con candidatas, voy a elegir políticas públicas, porque al final esto se reduce, todo este debate, a que necesitamos justamente propuestas en temas de políticas públicas. Por ejemplo, lo que vos mencionabas de cómo ha crecido el narcotráfico, cuando es un tema de salud pública. Es un tema de seguridad, es un tema de educación que ya no afecta solamente a un sector en específico de población, sino afecta a toda, digamos, la juventud, justamente que decíamos, ¿dónde está la juventud? Y bueno, esta es la que está proclive a ser parte de estos negocios que son de diversa índole, ¿verdad? Es narcotráfico, es tráfico de personas, es tráfico de armas. Entonces creo que es importante que veamos como algo que es de política pública, es como el huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué financia, pero qué se viene después y qué hay detrás también de estos mecanismos que, por ejemplo, el día D se activan para que se movilice de alguna manera intencionalmente a un sector, y otro sector, que es lo que nos preocupa muchísimo, es el que no se moviliza, el que no, porque dice, no, es que no me representa, es que esa política yo no siento parte. Y bueno, creo que es ahí donde tenemos que decir, tenemos que como ciudadanía, ¿qué pasa en otros países con respecto al día D? Pues se convoca a la ciudadanía a participar en el tema de las mesas, participar en los lugares de votación. Yo, por ejemplo, siempre pongo de referencia qué pasó en la última elección de municipales. Era la ciudadanía diciendo, aquí se está haciendo un acto ilegal, aquí hay que denunciar. Ese tipo de movilización que los medios de prensa son ideales para acompañar el proceso, es decir, tenemos que denunciar aquellos actos, y hay mecanismos y hay reglas para poder decir esto está en detrimento de la voluntad popular. Claro. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí, les pedimos que se queden con nosotras porque hay muchísimo con nosotros, porque hay muchísimo todavía de qué hablar, seguir debatiendo también, así que hacemos brevísima pausa y ya venimos. 20:44, nosotros ya seguimos hablando de democracia en esta noche, y también, por supuesto, le queríamos mostrar esto que tiene que ver con el código QR, que ahora aparece en nuestras pantallas y que le da la posibilidad a todos ustedes acceder a toda nuestra programación, los programas, lo que pasó, las entrevistas, simplemente escaneando con el teléfono. Exactamente. Abren la camarita, la cámara normal. Para sacar una foto, digamos. Como para sacar una foto. No hace falta que le tomen una foto, con tal de acercar la cámara del teléfono a la pantalla, ahí del lado de Diego, van a poder encontrar el código QR para ir directamente a la página. Allí van a tener todo el contenido. Mucha gente a veces pregunta, ¿dónde puedo ver tal noticia, tal información que se pasó en el canal? Bueno, en la página de c9n.com.pi, o incluso si van a salir de casa, van a tener que apagar la tele, irse, trasladarse, desde ahí también pueden seguir la transmisión en vivo. Excelente, así que está la propuesta también para toda la ciudadanía. Prueben, porque realmente es fantástico y da gusto hacerlo además. Y estábamos hablando, Fer, de democracia con invitadas en piso. Exactamente. Y por lo menos yo tengo la siguiente consulta. Decíamos y hablábamos de todas las herramientas. Mucha gente no conoce el Observatorio del Financiamiento Político, que, como decía, doctora, usted o cualquier persona desde su casa, desde su teléfono, puede entrar a mirar las rendiciones de cuentas. Pero ¿funcionan realmente, creen ustedes, las instituciones en general para controlar a nivel Estado que se cumpla realmente con el financiamiento político? Ahí creo que ligamos esta entrevista con las anteriores. Hay toda en este caso hay todo un debilitamiento institucional que justamente es como en sentido, en este caso, en detrimento de las instituciones para controlar. ¿Qué pasa? Se fortalece la corrupción, se fortalece en este caso, influencia de crimen organizado, y bueno, y el flagelo que significa eso, y lo mencionaban hace rato y ahora de vuelta decimos, ¿qué pasa? Que tenemos un Estado que no puede hacer frente a la provisión de insumos, no puede hacer frente a la reducción de la pobreza, de la desigualdad. Comentábamos un poco en el momento de la pausa, en el sentido de que, ¿qué pasa el día de las elecciones? Tenemos a un montón de ciudadanos y ciudadanas que son comprados en su voluntad, porque hay todo un caldo de cultivo que es falta de inversión en educación,
en salud y que de alguna manera hace que lo que sea la voluntad de alguna manera se vulnere la decisión real a costa de en este caso, una oferta que hay. Falta de trabajo. O falta de trabajo. Entonces decimos, hay que pensar que la ciudadanía tiene herramientas. Yo creo que las redes sociales, eso es, digamos, dentro de las muchas dificultades que podemos encontrar, como mencionaban ustedes, en el contexto democrático, tenemos el empoderamiento. Y acuérdense ustedes lo que ha pasado con los escándalos que hay de corrupción, que dice, es la ciudadanía la que se indigna cuando llega alguien que tal vez la justicia no fue certera en su tal vez sentencia. Bueno, hay una ciudadanía, hay un sector periodístico, hay un sector, yo vengo del sector de la academia, que dice, basta de candidatos, candidatas, de políticas y políticos que priman, en este caso, a favorecer la corrupción, al desvío de fondos, al manejo de recursos, que al final tanto la corrupción como el crimen organizado socavan los derechos políticos, sociales, económicos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. El proyecto se llama Creer. ¿Por qué creer? ¿Y qué van a hacer así específicamente con la ciudadanía de por ahí o con el sector privado? Queremos fortalecer básicamente con actores que son periodistas, sector académico, organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un enfoque principalmente en mujeres, juventudes, naciones originarias. El tema del control con mecanismos, como decíamos, uno de ellos de esta iniciativa es lo que acabamos de mencionar del financiamiento político. ¿Cuánto se gasta? Más del 50-60% del financiamiento el día de las elecciones. Y esa situación se puede revertir, por ejemplo, pensemos en transporte al lugar de votación. Eso puede hacerlo el Estado para que no haya reo, para que no haya la compra de voluntades, pero también se puede ejercer un control, por ejemplo, de los lugares electorales de la propia ciudadanía. O sea, a mí me interesa como ciudadana que se ejerza en ese día la voluntad popular, no dejarle solo en manos de los partidos, que son quienes tienen, en este caso, los recursos. Y otra cuestión que queremos es acercar a través de, por ejemplo, podcasts, audiovisuales, una campaña importante que queremos hacer de sensibilización de toda este impacto que tiene el crimen organizado, que decíamos, es cuestiones de seguridad, pero también tiene que ver con cuestiones de un impacto en, por ejemplo, piensen ustedes en las mujeres, en la niñez, en la infancia. O sea, son diferentes tipos de mercados que sobre todo impactan también en la economía. Por eso trabajamos también esta tarde con sectores privados que dicen tanto el contrabando como el tráfico de personas en zonas, no solamente ya de la frontera. Ya vemos de manera reciente cómo ha impactado en la propia Asunción de diferentes maneras. Entonces queremos en ese sentido que la sociedad y la ciudadanía se apropien de diferentes maneras de controlar, en este caso confiar de nuevo en que van a ganar, en este caso la democracia, la voluntad popular el día de las elecciones. Y más allá de eso, también poder decir, voy a rendir cuentas como candidato o candidata, como electo o como electa, y sobre todo también que la ciudadanía diga, queremos control, queremos transparencia, queremos mecanismos eficientes, y lo que falte de hacer con el Estado, poder sugerir, poder acompañar los procesos desde los distintos sectores. Y sobre todo creer que el concepto básicamente es creer que podemos entre todos y todas cambiar las cosas. O sea, hay que creer que podemos recuperar un Paraguay con instituciones sólidas, un Paraguay como teníamos esperanza después de la caída de la dictadura, un Paraguay que camine un sendero de mayor igualdad, de mayor equidad, donde la ciudadanía tenga acceso a la salud pública, donde podamos controlar eficientemente las elecciones, donde tengamos seguridad al salir de nuestras casas. Entonces, el concepto fundamental es que la ciudadanía toda acompañe, controle, fiscalice, participe y crea que con su participación se puede cambiar las cosas. Hay una participación que ojalá sea alta. Leyendo los números con esta inscripción automática, creo que hay 1,5 millones de personas que van a poder votar por primera vez. Es mucho. Ojalá que se participe realmente. Creo que también es tarea nuestra, ¿verdad?, como medios, de hablar de esto, a lo mejor de insistir en esto, en realidad se pueden cambiar las cosas si vamos a votar masivamente. Y yo creo que sí, yo sigo creyendo que tenemos derecho a tener un Paraguay más seguro, un Paraguay más igual. Y yo creo que con la participación y sobre todo con el control ciudadano, que los políticos,
que los que financian campañas de manera ilícita se sientan mirados, observados y controlados por la ciudadanía. O sea, ese tema de creer tiene que ver con el que yo te estoy mirando, yo sé lo que estás haciendo y no seguir normalizando ese tipo de conductas, ¿verdad? O sea, esto también es una cuestión cultural. Creo que con el tiempo y por cansancio nos fueron convenciendo de que tiene que ser normal, de que no importa si yo lavo dinero, no importa si yo hago contrabando porque doy trabajo. No, no funciona así. Eso es muy perjudicial para el país, para la economía, para la ciudadanía. O sea, la imagen país hoy está muy afectada por todas las sanciones que han tenido el actual vicepresidente, el expresidente. Entonces, hay que entender que eso no es normal ni es bueno. Gracias por estar con nosotros, muy amables. Bueno, y vamos a estar siguiendo después también lo que tenga que ver con todo el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, vamos cerrando el programa. Antes de eso, nada más queremos apelar también, como siempre, a la solidaridad, Diego, de los televidentes, principalmente lo que tiene que ver con donación de sangre. Se buscan donantes de sangre, por lo menos 6 personas de cualquier grupo sanguíneo que puedan ir hasta el banco de sangre del Hospital del Trauma a nombre de Arturo Valdivieso. Mañana viernes, de preferencia, ustedes pueden hacerlo en este horario de 6 a 10 de la mañana. Es don Arturo quien se verá beneficiado con esta donación o con este acto de solidaridad. Y nosotros ya esperamos mano a mano porque en instantes arranca Roberto con toda la programación ya. Exactamente, ahí están viendo. Sí, los invitados en piso, en minutitos se viene mano a mano. Por nuestra parte es todo, Diego. Hasta mañana. Chau, Gracias chau. por acompañarnos.